Dios te bendiga, te hablamos de parte de una mano amiga en Reno, Nevada. Queremos en esta ocasión y la próxima ocasión también porque como estamos en tiempo de lo que se llama tiempo de la resurrección, cuando pues todo lo que se conoce como el mundo cristiano celebran la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, pues queremos ir a las Escrituras a ver qué dicen exactamente de esta resurrección o resurrecciones. Y en el capítulo 15 del primer libro de los Corintios es donde el apóstol San Pablo habló más ampliamente en cuanto a este tema. Y es bueno que aprendamos lo mejor posible qué dice la palabra de Dios en cuanto a la resurrección. En el capítulo 15 del verso 1 al verso 10 más o menos el apóstol empieza a introducir esto y les empieza a decir a los corintios de que hablarles de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que el día que fue entregado, que pues fue crucificado o sentenciado, pero que resucitó al tercer día. Y entonces esa es la introducción para que la gente en aquel entonces de Corinto pues entendiera de que el Señor Jesucristo no solamente vino a morir, sino que de acuerdo a las Escrituras, dice 2, 3 veces allí el apóstol San Pablo, que el Señor Jesucristo de acuerdo a las Escrituras tenía que morir así, y de acuerdo a las Escrituras tenía que resucitar, y resucitó, porque si Él solamente hubiera muerto por nuestros pecados y no hubiera resucitado, pues no hubiera servido de nada, como les dice más adelante también, más o menos del verso 11, 10, 12 hasta el verso 20 les reprocha, porque en ese entonces también muchos de ellos hablaban de la resurrección, pero no creían. Decían, ¿por qué entonces se bautizan por los muertos muchos si no hay resurrección? Dice, y si no hay resurrección, dice, de nada sirve todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros nos abnegamos, todo el sacrificio que nosotros hacemos. Dice, porque si solamente esperáramos creyendo en Cristo, dice, si solamente esperáramos cosas buenas en este mundo, aunque creyéramos en Cristo y no hubiera resurrección, dice, seríamos los más dignos de misericordia, los más dignos de lástima, porque un cristianismo sin resurrección no sirve realmente de nada, viene a ser otra religión más. Y entonces ahí claramente les va a decir el apóstol cómo es que está esa gente en lo que vamos a leer. Entonces, vean, en el capítulo 15 y verso 1 voy a leer un par de versos nomás, dice, porque dice, ahora bien, no, os hago saber, hermanos, el evangelio que yo les predico, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos si retienen la palabra que se les predicó, a no ser que hayan querido en vano, porque yo los entregué en primer lugar lo mismo que recibí del Señor Jesucristo, que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y por último, como aún nacido de fuera de tiempo, se me apareció a mí. Dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y entonces ahí les está hablando desde el verso 1, capítulo 15, verso 1, hasta el 10, acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Ahora, esto de la resurrección, en el antiguo tiempo, desde el libro de Génesis hasta el tiempo del Señor Jesucristo, que es tiempo de la ley, desde Génesis, muchos le llaman el tiempo de la dispensación primero en Adán y Eva antes de que pecaran, de la inocencia, luego de la conciencia, luego del pacto con Abraham, luego de la ley cuando Dios le dio la ley al pueblo de Israel. Son los nombres que más o menos le dan a esas diferentes dispensaciones, pero no se había registrado ninguna resurrección hasta donde nos dice la Biblia, hasta el tiempo del profeta Elías. Cuando Elías se resucita a un hijo de una mujer allá, la mujer de la vida de Sarepta de Sidón. Y luego Eliseo también hace lo mismo, resucita también al hijo de aquella mujer que era importante de Sunem. Y luego los mismos huesos del profeta Eliseo, cuando ya murió, pusieron sus huesos en una tumba, no la cubrieron, y en una batalla que hubo por ahí cerca de ese campo donde él estaba ya muerto, estaban sus huesos, y dice que cuando uno de estos soldados que andaba peleando en esa guerra
cayó o muerto ya sobre los huesos del profeta Eliseo, al momento resucitó. O sea que se registran 3, 4 resurrecciones durante el tiempo de los profetas y la ley. Hasta que viene el Señor Jesucristo, entonces Él ya resucita a varias personas. A la hija de Jairo, la niña de Jairo, que ya tenía un rato muerta. Especialmente a Lázaro, el hermano de María y de Marta, que ya tenía 4 días de muerto. Entonces en todo el Antiguo Testamento realmente se registran unas 7, 8 resurrecciones, porque el Señor Jesucristo todavía estaba viviendo bajo el tiempo de la ley, porque nació bajo la ley. Ahí dice claramente la palabra de Dios. El Nuevo Testamento no comienza hasta que Él muere y resucita. Entonces sí se registran unas resurrecciones, pero fueron resucitados a su vida natural, al mismo cuerpo con el cual habían muerto ya, lo cual significa de que volvieron a morir. En el libro de Hechos entonces se vuelven a registrar otros libros de Hechos de los apóstoles, ya que el Señor resucitó y se funda la iglesia cristiana, pues hay otras cuantas resurrecciones otra vez, pero vuelven a resucitar solamente con su cuerpo natural, vuelven a morir, porque mientras estemos en este cuerpo natural, tenemos que morir otra vez, no somos permanentes en este cuerpo. Ese es el problema que tenemos como seres humanos. Tenemos que entender claro de que el verdadero evangelio, el verdadero cristianismo está basado 100% en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no solamente en su muerte, sino más que nada en su resurrección, porque un evangelio, un cristianismo sin resurrección no sirve de nada al final del día. Y eso es lo que le pasa a todas las religiones que nieguen que hay resurrección, como el apóstol les va a hablar aquí a los Corintios, dice, su fe de ustedes es vana, y si nosotros hemos dicho que no hay resurrección, si de verdad no hay resurrección, entonces hemos hecho a Dios mentiroso, dice, estamos perdiendo el tiempo, todo es vano, dice, nuestra fe es vana, y somos, vea lo que les dice, somos hallados testigos falsos. Y ahí con eso derriba el apóstol todas aquellas religiones y creencias que se creen cristianos, pero que no creen en la resurrección, porque su iglesia, su denominación, cualquiera que sea, si no creen en la resurrección, vano es todo lo que puedan hacer o no hacer. Ahora, el poder de la resurrección, muchos la vamos a experimentar, pero a ver en qué orden y cómo. Entonces vea lo que les dice desde el verso 15, entonces del verso 1 al 10 más o menos es la introducción de la resurrección del Señor Jesucristo. Desde el verso 11, 12 es otra cosa donde les empieza a reprochar, dice, verso 12, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también su fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que resucitó a Cristo, a quien realmente nunca lo resucitó de los muertos. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo resucitó. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía están en sus pecados, entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Dice, no hay resurrección. Si hemos de esperar en Cristo solamente cosas buenas en esta vida, somos los más dignos de lástima, dice el apóstol. Vean lo que les está diciendo. Si realmente no hay resurrección de los muertos, entonces somos testigos falsos y nuestra fe es vana, falsa. ¿Para qué perdemos el tiempo predicando? ¿Para qué tanto sacrificio? ¿Cuánta gente ha muerto por Cristo? Si no hay resurrección es vano. Pero sí hay resurrección, porque el Señor dice claramente que después de que resucitó, se le mostró a los apóstoles y a Tomás, a quien no estaba una ocasión presente cuando resucitó y se mostró a los apóstoles. Después se puso, porque Tomás decía, hasta que yo no lo vea y meta mi dedo en su costado donde fue herido, dice, no voy a creer. Entonces el Señor se les vuelve a aparecer y le dice a Tomás, sabiendo, dice, mira Tomás, ven y mete tu dedo como dijiste aquí en mi costado
para que veas que yo resucité, que yo no soy un espíritu, porque en otra ocasión también en la playa estaban comiendo los apóstoles, los discípulos, y el Señor viene y cocina incluso algo para ellos, y les dice, coman, dice, para que vean que yo no soy un espíritu, que yo resucité porque tengo cuerpo, tengo hueso y carne, lo único que no tenía era sangre, porque resucitó con un cuerpo ya que no está sujeto a esta vida, a todas las limitaciones de este mundo, de esta vida. Entonces acá el apóstol, acuérdese, una cosa muy importantísima, es que el apóstol San Pablo, él no anduvo con los 12 apóstoles, él no conoció al Señor Jesucristo, realmente nunca lo vio hasta que después de que resucitó, que se le reveló, pero él no anduvo con ellos. Entonces vean lo que el mismo Señor le está revelando todo esto. No es información que el apóstol por ahí recopiló, sino que todo esto mismo el Señor Jesucristo se lo está revelando. Y claro, nos quedó escrito para nosotros los evangelios, todo eso que estoy diciendo de cuando Él resucita, que se muestra a muchas personas, como el apóstol va diciendo, poniendo el orden ahí, que primero se manifestó a Pedro, a Santiago, después a todos los demás, a unas mujeres, que realmente fueron las primeras que lo vieron, aquellas mujeres, cuando fueron a buscarlo a la tumba. Entonces había muchos testigos oculares de que sí resucitó y que lo tocaron, como Tomás. Después de que vio que resucitó, dijo, Señor mío y Dios mío, lo reconoció como Señor y como Dios, y lo adoró. Entonces ahí está la resurrección, pero nosotros tenemos que seguir la palabra de Dios y vivir bajo ese poder del Espíritu Santo, porque si no, escuche, el diablo tiene muchas mentiras y la prueba sea que hoy en día abundan las religiones que incluso se llaman cristianas. Es más, hay muchas denominaciones que son protestantes y no creen en la resurrección. Si algún tiempo creyeron, ya dejaron de creer. Toda su vida, toda su fe es vana, y por eso, escuche, es una de las razones por las cuales muchas denominaciones, al no creer ya que hay resurrección, dicen, si no hay resurrección, no tenemos que dar cuentas de nuestra vida. En el momento que moramos, todo se acabó. Entonces, al mismo tiempo, quieren llevar una religión donde se les permita vivir cualquier estilo de vida pecaminoso, malo, de iniquidad, de perversión, porque creen que como no hay resurrección, no tienen que dar cuentas algún día, pero se van a llevar una sorpresa tan desagradable. El Señor en ocasión dijo en el Evangelio de Juan, viene el día en que todos los que están en los sepulcros van a oír la voz mía, la voz del Hijo del Hombre. Dice, y todos van a resucitar, dice, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Todos esos que niegan la resurrección y que por eso van y viven un estilo de vida malo sin arrepentirse, creyendo de que pueden hacer todo lo que quieran, ofender a Dios y ofender al mundo entero, cualquiera que sea, incluyendo muchas denominaciones que se llaman protestantes o cristianas, pero que no están preparados porque niegan esta resurrección, pues un día van a resucitar, van a morir. De que van a morir, esos ya lo saben, pero van a resucitar y van a ser condenados. Entonces vea lo que sigue. Vea lo que dice. Entonces ahora, para los que creen que hay resurrección y que vivimos bajo ese poder de la resurrección, dice, mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos. En el verso 20 dice, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder, pues Él debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será abolido es la muerte. Entonces aquí el apóstol dice, pero sí, sí hay resurrección porque el Señor Jesucristo resucitó y hay testigos que lo vieron y lo tocaron. Dice, pero entonces, vea, una cosa muy importantísima que dice aquí, muy buena aquí el apóstol. Dice, pero cada uno dice, pero Cristo ha resucitado, dice,
en su debido orden. Acuérdese que el apóstol lo que quiere es poner orden en esta gente, en estas iglesias, desde el capítulo 11, donde dice que hay autoridades, que la cabeza de Cristo es Dios, la cabeza del hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre, y así, y quiere ir poniendo orden porque les quiere revelar estas cosas ya más profundas y más serias. Y la resurrección es una de ellas, posiblemente la más importante, diría yo. El verso 20 dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Primero Cristo resucitó y luego los que siguen son los que son de Cristo en su venida. ¿Cuál venida? Al final de los 7 años de tribulación, no. En el arrebatamiento. Su venida aquí se está refiriendo al arrebatamiento, que lo menciona más acá adelante, donde les dice, les voy a revelar un misterio, no todos dormiremos, pero todos vamos a ser transformados. Vamos a dejar este cuerpo limitado, que se enferma, que es tentado fácilmente, nos va a dar uno que es igual al de él. Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, dice, el cual va a transformar el cuerpo de nuestra humillación en uno semejante al de él, en su venida. Esa es la próxima resurrección. Ahora, mucha gente sabe esta escritura. Y ese misterio que les enseña más adelante, el rapto, el arrebatamiento, es un misterio. Y solo a los discípulos se les es revelado ese misterio, pero uno puede llegar a leerlo. Cualquier persona puede agarrar la Biblia y leerlo. Y ahí está ese misterio revelado, que se le enseñó al apóstol San Pablo y él se lo dijo a los corintios. Pero pocos son los que van a experimentar ese misterio, esa resurrección. Porque para su venida, en eso que mencioné, no todos se van a estar preparados. Los muertos en Cristo van a resucitar primero, dice. Y los que hayamos permanecido en el libro de Tesalonicenses, una de las epístolas de ahí, vamos a ser transformados. Así de que tenemos que estar velando para que no seamos engañados, porque y aquí vean lo que dice enseguida, esto me gustaría decirlo. Dice que el último enemigo que va a ser abolido es la muerte. Usa la palabra abolido esta traducción, o destruida. Pero escuche, el que está en Cristo, muchas de estas cosas que la muerte puede traer ya son abolidas, son anuladas por el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mientras estamos aquí, si vivimos en el Espíritu, hay muchas cosas que no nos van a hacer daño, porque ya el Señor anuló el poder que tiene el enemigo, el pecado, la muerte. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, me ha librado del poder del pecado y de la muerte. Así que hay que seguir estudiando esto. En la próxima semana hablamos más de esto. Que Dios lo bendiga.